Buenas tardes con todos y todas. Sean todos bienvenidos. Les informamos que en 2 minutos vamos a dar inicio. Les pedimos, por favor, en el chat va a circular un link para registrar la asistencia del día de hoy. Muchas gracias por asistir a este evento. Les pedimos, por favor, mantener en silencio los micrófonos, prender sus cámaras. El gobierno de la provincia de Pichincha, a través de sus máximas autoridades, la señorita prefecta abogada Paola Pavón y el señor viceprefecto ingeniero Alexandro Tonelo, les dan la más cordial bienvenida a este evento, taller conversatorio enfocado a la reactivación económica productiva de los actores de la economía popular y solidaria. El día de hoy vamos a tratar 2 temas, la reactivación económica productiva desde los gobiernos locales y también el emprendimiento solidario como eje importante en el desarrollo de las economías locales. Agradecemos a la Universidad Andina Simón Bolívar, a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad UTE, a Codesarrollo, a CIPAE, al Fondo Ecuatoriano Popular y un Progreso. Gracias a la alianza con estas organizaciones hemos logrado desarrollar este taller conversatorio. Primero, tenemos las palabras de bienvenida y saludo a cargo del abogado Leonidas Moreno, director de la Dirección de Gestión, Economía Popular y Solidaria del Gobierno de la provincia de Pichincha. Adelante, abogado Moreno. Doctor Moreno está sin audio. Tenemos un pequeño inconveniente. ¿Aló? Buenas, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos claro. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos ustedes. Les pido 1000 disculpas por poder tener que hacer uso de la palabra con mascarilla, pues me encuentro en la oficina trabajando y como ustedes saben, la pandemia sigue y obviamente nosotros tenemos que seguirnos cuidando. Quiero darles la cordial bienvenida a todos ustedes que van a participar de esta capacitación que tiene que ver con la reactivación económica y productiva de los actores de economía popular y solidaria. El día de hoy vamos a iniciar esta capacitación en la cual están participando la academia, está participando la Universidad UTE, está participando
también el grupo social, está participando la Universidad Andina Simón Bolívar, está participando Codesarrollo y otras instituciones de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. En esta capacitación vamos a tener la presencia de importantísimas personas con voz autorizada para hablar justamente de esta etapa de la producción, guiada siempre desde la economía popular y solidaria. El día de hoy justamente tenemos la capacitación con el economista Rafael Pacheco, que es el coordinador del programa Clúster UASB, un excelente profesional. También tenemos la participación del economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas y docente de la Universidad UTE. También vamos a tener la participación del magíster Guido Duque, subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, del señor José Tonelo, presidente de Codesarrollo y director del Fondo Ecuatoriano Popularum Progressium, quien también tiene muchísima importancia al respecto. También estará con nosotros el ingeniero Darío Cepeda, director de CIPAE, que es el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador, y asimismo del magíster Manuel Coronel, docente de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la UTE. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde la crisis económica está totalmente agudizada y desbordada del bolsillo de los ecuatorianos, donde tenemos aproximadamente 1,5 millones de nuevos desempleados, donde el poder adquisitivo de los ecuatorianos ha disminuido considerablemente y donde la salud ha pasado a ser la preocupación fundamental de la población, es que tenemos que crear un sinnúmero de herramientas para que desde la capacitación, desde la producción académica de las universidades, podamos instruir a la población, hombres y mujeres, desde todos los ámbitos, ahora exclusivamente desde la economía popular y solidaria, para que se puedan constituir en la base del desarrollo de nuestro país. Los tiempos son muy duros, la población está adquiriendo mecanismos propios para su protección frente, obviamente, al descuido del gobierno central, pero obviamente también existe la preocupación, como el gobierno de la provincia de Pichincha, que día a día sigue preocupado por el desarrollo de los pichinchanos y la protección de la salud y la vida de los pichinchanos. Sean ustedes cordial bienvenidos a este encuentro entre la academia, las instituciones públicas y la comunidad, el pueblo ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos porque esta es la mejor trilogía para poder alcanzar el desarrollo de los pueblos. Cuando existe una academia, cuando existen universidades comprometidas con el desarrollo social y económico del pueblo, cuando existen instituciones totalmente comprometidas con su pueblo, y cuando existe un pueblo que está presente ahí y que está deseoso de encontrar la capacitación y luces para poder seguir en el desarrollo, es cuando funciona de mejor manera. A nombre de la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y del señor ingeniero Alexandro Tonelo, en calidad de viceprefecto de Pichincha y encargado del área productiva de nuestra provincia, quiero dejar inaugurado este taller y obviamente desearles a ustedes en calidad de cursillistas y también en calidad de capacitadores el mejor de los éxitos, que al concluir esta jornada académica podamos todos tener un ambiente de alegría y un ambiente de satisfacción por toda la información y todos los conocimientos que hoy se van a impartir en este taller. Muchas gracias y bienvenidos a este encuentro. Muchas gracias al abogado Leonidas Moreno, director de la Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria del Gobierno de la provincia de Pichincha. Muy claro, palabras sentidas, lo que se expresa a través del Gobierno de la provincia de Pichincha.
Como bien nos dijo, el día de hoy y los dos siguientes días vamos a tener temas muy importantes que aporten al desarrollo de estas organizaciones que son muy importantes para el desarrollo económico en general del país. Como primer participante, como primer ponente, tenemos al economista Rafael Pacheco. Él es de formación profesional economista de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialización superior en Estados Unidos y España en proyectos de inversión, valoración de empresas, capital de riesgo, planificación estratégica, comercio justo. Ha sido asesor de la banca pública y privada en financiamiento de proyectos de inversión. Aparte de eso, también es productor y exportador de rosas a Estados Unidos, Europa y Rusia, negociador líder en procesos comerciales con Estados Unidos y Europa, ha implementado modelos de marca blanca y apertura de mercados. Actualmente es coordinador ejecutivo del programa Clusters de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, economista Rafael Pacheco. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Autoridades del gobierno provincial de Pichincha, representantes de gobiernos locales, representantes de la economía popular y solidaria, contertulios y audiencia en general presente en este conversatorio a través de la plataforma Zoom. En principio, a nombre de las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar, permítanme agradecer esta invitación para que la academia participe efectivamente con la presentación de propuestas, con la socialización de propuestas que aporten de alguna manera a los procesos de reactivación económica y productiva que tanto requiere el país, más aún en circunstancias, en una coyuntura como la actual. Si me permiten compartir pantalla. Quisiera... estamos allí, ¿verdad? Sí. ¿Me confirman? Se puede ver. Muy bien, gracias. Gracias. El tema que pretendo abordar en este conversatorio tiene que ver con la reactivación económica productiva desde los gobiernos locales. Para este propósito y con el afán de poner un poco en contexto la propuesta que nosotros traemos a la mesa, permítanme muy brevemente resumir cuál es un poco la situación del aparato productivo acá en el país, cómo se ha agravado su situación por efectos de la pandemia y qué es lo que está ocurriendo con los principales actores de la actividad productiva que son las MIPYMES. Bien, ningún gobierno ha definido como prioridad en más de 40 años el fomento real de la producción y la productividad. Y creo que 40 años nos quedan cortos, podemos mirar con absoluta tranquilidad lo que ha ocurrido 50, 60 y más años hacia atrás. La estructura productiva del Ecuador, como refleja esa gráfica, se mantiene invariable, se ha mantenido invariable a lo largo de todos estos años. El sector primario tiene una participación muy horizontal, de manera similar el sector secundario y el sector terciario. Esto quiere decir que toda la política pública y todas las iniciativas que se han venido desarrollando al fin del día no han generado cambios disruptivos en la estructura productiva del país y el status quo de alguna manera se mantiene. Reflejo de aquello es el hecho de que las exportaciones no petroleras tienen un comportamiento resultante, digamos, de esta estructura productiva, en donde la participación de los productos tradicionales es una constante, llamando la atención el hecho de que a partir del 2012 existe un importante crecimiento, diría yo, de la participación de productos tradicionales en la estructura de las exportaciones. La pandemia, asociado a este comportamiento como resultante del comportamiento de la estructura productiva del país, ha afectado aún más la realidad del sector. A agosto del 2020 se estiman pérdidas por más de 23.000 millones de dólares en el sector productivo.
el Banco Central del Ecuador, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales proyectan un decrecimiento económico para el 2020 de por lo menos un 10%. Ojo, que es más del doble de lo que la economía decreció en la crisis bancaria de 1999. Según uno de los últimos informes de la UNICEF sobre un estudio realizado en Ecuador, se revela que la pobreza extrema se duplicará hasta diciembre del 2020 en 1.4 millones de personas. Pasaría del 10.7% de acuerdo a datos de la encuesta del empleo y desempleo al 2019 al 20%. 1.8 millones de personas más pasarán a situación de pobreza por ingresos y la clase media se reducirá en alrededor de 1.1 millones de personas. La reducción del empleo, seguramente en más de 410,000 empleos en el periodo marzo-septiembre del 2020, agregado a una drástica disminución de los ingresos de los hogares, describen y enmarcan una situación en realidad muy complicada para el futuro del sector y para el futuro de la economía del país. Si no se actúa en la crisis, esto podría representar, a decir de la UNICEF, una pérdida de 20 años en la lucha por la erradicación de la pobreza en el país. Se requiere entonces urgente reactivar a la economía en búsqueda del crecimiento inclusivo y equitativo. Para reactivar a la economía es imprescindible entender qué es lo que está ocurriendo con los principales actores de la economía alrededor del sector productivo. Son las MIPYMES sin duda. Estas generan el 65% de las plazas de trabajo en el Ecuador. Sin embargo, de aquello, apenas el 7% de las MIPYMES están en capacidad de exportar y el 77% son informales. Vale la pena aclarar que el mayor porcentaje de esta cifra tiene que ver con la participación de las microempresas. Las MIPYMES, al ser las mayores generadoras de fuentes de empleo y oportunidades de ingresos, sin embargo, tienen su desarrollo potencial estancado debido a que operan individualmente, están encerradas en patrones de producción poco competitivas y requieren con urgencia ganar acceso a mercados de exportación. En los países en vías de desarrollo, con economías en transición, este acceso es crucial para su crecimiento e incremento de la productividad. Son criterios de la ONUDI alrededor de qué es lo que ocurre con las MIPYMES, no solo en el país, sino en la región. Hace un par de años aproximadamente la Universidad Andina trabajó un taller con la participación de varios actores del sector público, del sector privado y de la academia misma, en donde se llega a precisar con mucha exactitud que el problema más importante que afecta al desarrollo del sector productivo tiene que ver con la desarticulación de actores y objetivos. Al interno del sector público, al interno del sector privado, se trabajan con iniciativas independientes, se trabajan con iniciativas que no procuran la articulación de actores con un desperdicio de tiempo, con un desperdicio de recursos y afectando seriamente al cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. En este árbol de problemas que ustedes miran en pantalla, hay cuatro problemas, tal vez los más importantes que soportan la mayor dificultad por la que atraviesa el sector productivo, a decir de la participación de los actores en el taller. Uno tiene que ver con el diseño y enfoque de políticas públicas que priorizan y fomentan el desarrollo individual de los sectores. En verdad, hay muy poca promoción y fomento de la asociatividad, de los encadenamientos productivos, de los clústeres. El capital social, un tema al que hay que tenerle mucha atención, evidencia el predominio del individualismo sobre el trabajo colectivo. Un tercer aspecto importante a referir es el desnivel y diferencias en el desarrollo productivo de empresas que pertenecen a un mismo sector o actividad económica. Y un cuarto elemento importante que se identifica es que sin duda existe una diferencia enorme en las condiciones para el acceso equitativo a fuentes de financiamiento acá en el país. La propuesta nuestra, la propuesta que la Universidad Andina Simón Bolívar ha comenzado a socializar a nivel nacional, tiene que ver efectivamente con la propuesta de implementar clústeres como una estrategia de desarrollo productivo, pero con un enfoque en la
Se desactivó su micrófono, economista, por favor. Ok, ¿ahí estamos? Sí, listo, ahí sí le escuchamos. Bien, perdón. Les decía que la propuesta tiene que ver con los clústeres, considerándolos a esta como una de las estrategias más importantes para procurar el desarrollo productivo. Nuestro enfoque y nuestra propuesta apunta a trabajar con MIPYMES, con la economía popular y solidaria, con emprendimientos y, por supuesto, aportar, a insertarlos en procesos de exportación. Yo tengo mucha certeza de que la mayor parte de la audiencia que participa en este evento entiende el concepto de clústeres, pero permítanmelo referir rápidamente. ¿Qué quiere decir un clúster? Y si tomamos un poco lo que dice Michael Porter, el gestor de esta iniciativa, nos dice que son similitudes productivas en determinadas regiones en donde asociaciones, productores, cooperativas, empresas geográficamente próximas colaboran para ser más productivos y competitivos. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que debemos procurar alcanzar un nivel superior de organización productiva y de gestión empresarial en procura de mejorar la competitividad para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Lo que ocurre con las asociaciones, lo que ocurre con las cooperativas de productores, en muchos de los casos, lastimosamente, se limita a la defensa de intereses gremiales o se limita a actividades muy puntuales que tienen que ver con sus actividades, pero no procuran en su ejercicio una proyección mayor que apuntale el espíritu asociativo, el encadenamiento y la consecución de mejores resultados en sus actividades productivas. Los clústeres per se tienen mayor capacidad de respuesta frente a la demanda de mercados internacionales. No es lo mismo participar como pequeño productor o como mediana empresa a título individual que presentar una propuesta asociativa para participar en los mercados. Son potentes instrumentos para incorporación de valor agregado, sin duda, generación de empleo y encadenamientos productivos. Apuntalan la innovación, la modernización y la internacionalización de empresas. Son importantes canales de comercialización con alta capacidad de negociación para acceder a talento humano, materias primas, tecnología, innovación, mercados especializados. Promocionan y facilitan el desarrollo de sectores estratégicos para las regiones en donde se implementan los clústeres. Disminuyen la precarización del trabajo, muy importante en nuestro país. Generan plazas de trabajo permanentes y aportan a la formalización de las MIPYMES. Administran costos y procesos de manera eficaz y eficiente y, de acuerdo a la CEPAL, son el sentido mismo del desarrollo. Bien, resumiendo un poco lo planteado, el tema de los clústeres supone sin duda para el sector productivo, para las MIPYMES, para las actividades que desarrolla la economía popular y solidaria, para los emprendimientos, el mejoramiento competitivo. Y el mejoramiento competitivo supone también la acción sistémica de los principales actores, el sector público, el sector privado y la academia. ¿Para qué? Para procurar mejorar las condiciones de desarrollo y de capacidades que giran alrededor de tres conceptos claves: la calidad, la productividad y la innovación. En las etapas iniciales de desarrollo de este tipo de iniciativas, siempre va a ser importante contar con empresas ancla inclusivas, que por su tamaño no se aprovechen de productores con menor capacidad productiva, financiera y tecnológica. El tema de los clústeres y esta estrategia de desarrollo empresarial no es un tema novedoso, no es un tema que se nos ocurre recién en los últimos años, sino que tiene ya larga data, por lo menos 20 o 25 años de desarrollo en la región. El caso de México es un ejemplo, el caso chileno también, el caso de nuestro vecino Colombia, particularmente la comunidad clúster asentada en Medellín, Antioquia, tiene más de 20, 25 años de actividad y de fortalecimiento de este tipo de iniciativas. En el Ecuador se ha intentado en diferentes épocas efectivamente implementar y promocionar estrategias de estas características en el sector textil, en el Cantón Antonio Ante.
en la provincia de Imbabura, en Atuntaqui, particularmente alrededor de la industria textil. Clústeres en el sector atunero y sus derivados, el clúster Cuatro Ríos, el clúster Cuero, Machanga Razov, que tal vez fue uno de los más conocidos. Algunos de ellos que todavía mantienen algún nivel de actividad, pero otros muchos lastimosamente han desaparecido en el tiempo. En la actualidad, importante destacar el esfuerzo del clúster de prestación de servicios financieros de Asobanca, el clúster bananero también que está comenzando a tomar impulso, y para abril de este año una iniciativa impulsada por la Federación Nacional de Cámara de Turismo de la mano con la Academia, con la UID, en procura de constituir un clúster alrededor del sector turismo. Estas iniciativas individuales, iniciativas que por lo general no han contado con la participación o la articulación del Estado para su fortalecimiento y su promoción. Y esto es sumamente importante en la medida que es necesario que las iniciativas clúster estén incluidas como un modelo de desarrollo empresarial expresado en políticas y programas. Si una estrategia clúster no está concebida en el marco de una política, se queda como una iniciativa de una administración pública, por lo tanto, se puede ver afectada su sostenibilidad e impacto. Los empresarios, emprendedores, sienten desmotivación por la falta de continuidad de las acciones emprendidas en el marco de la estrategia y hay pérdida de credibilidad por procesos inconclusos. En este contexto y desde nuestra perspectiva, es fundamental empoderar a los gobiernos autónomos descentralizados y a los actores de la economía popular y solidaria para que se conviertan en los actores en territorio que lideran las acciones de mejora competitiva, soportada en principios de asociatividad organizacional con articulación de la academia y los gremios empresariales. Miren ustedes que hay una percepción muy grave respecto de lo que sienten las MIPYMES en función del soporte que el gobierno central les ha venido otorgando a lo largo de estos años. Y esa percepción nos dice que es negativa en un 45.7% de los casos, irregular en un 45.1% de los casos. Esto quiere decir en números redondos que más del 90% de las MIPYMES perciben que el Estado efectivamente no es el agente estratégico o el aliado estratégico que va a promover el desarrollo o que está promoviendo su desarrollo. En el Brasil, que es otro país en donde el desarrollo de los clústeres también ha tenido mucho empuje y se lo viene trabajando desde hace muchos años atrás, se realizó un estudio para tratar de entender qué es lo que ocurre con los municipios, para tratar un poco de comprender si efectivamente aquellos que tienen al interno suyo clústeres en operación generan algún tipo de resultado positivo en términos del desarrollo local o para mejorar la calidad de vida de la población que habita en esos municipios. En el Brasil, los clústeres son denominados como arreglos productivos locales, que a su vez son aglomeraciones de pymes existentes en una localidad determinada. Los resultados de este estudio evidencian que sí, que efectivamente aquellos que cuentan con clústeres, utilicemos más bien esa terminología para no confundirnos, evidencian resultados positivos particularmente en los GATS medianos y pequeños. ¿Cómo evalúan o cómo miden esto? A partir de tres indicadores al interno de los municipios. Y este es un caso de estudio que se lo desarrolló en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Los tres indicadores a los que hacen referencia son el índice de responsabilidad social, el índice de desarrollo humano municipal y un índice de vulnerabilidad social. El índice de responsabilidad social nos dice que si es que medimos de 1 mayor desarrollo y 5 menor desarrollo, los niveles de responsabilidad social para aquellos municipios que tienen clústeres están ubicados en la posición 3 y versus los que no están ubicados en la posición 4. El índice de desarrollo humano nos dice que un 43.2% de la población se encuentra en el grupo 2 de menor vulnerabilidad social, aquellos en donde hay clústeres en operación. Y en los que no, apenas el 32.3% participan en este grupo.
Y el índice de vulnerabilidad, de igual manera, nos dice que aquellos municipios que cuentan con clústeres en operación, el 12.10% de la población está ubicada dentro del grupo 5 de mayor vulnerabilidad social, y aquellos que no cuentan con iniciativas de estas características, el 17.5% de la población pertenecen al grupo 5 de mayor vulnerabilidad social. Con este escenario, un poco con este antecedente planteado, la Universidad Andina Simón Bolívar ha avanzado ya en su propuesta de socialización con diferentes actores a nivel nacional. Tenemos suscritos ya 2 convenios, el uno con la Prefectura del Carchi, con el gobierno provincial del Carchi, con la participación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y el otro con la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y la Universidad Nacional del Chimborazo, de la mano con el GAD del Cantón Alausí. La participación de la universidad sin duda será con la colaboración del Observatorio de la PYME y el Programa para Fortalecimiento de las Juntas Parroquiales. Entonces, lo que pretende la universidad en esta etapa de socialización es comenzar a trabajar con los GADs cantonales, con los GADs parroquiales en procesos de fortalecimiento institucional que nos permitan de alguna manera ir construyendo iniciativas como la que estamos socializando. Los clústeres dentro de la propuesta ya de la universidad, y permítanme resumir de una manera rápida lo que nosotros planteamos, dentro de la metodología del marco lógico proponemos 5 componentes. 1, la identificación y mapeo de las principales aglomeraciones productivas a nivel nacional. El componente 2, en una segunda etapa, pretendemos tener identificadas 3 aglomeraciones con posibilidad de convertirse en clúster. El componente 3, tal vez el más importante en este esfuerzo que nosotros estamos desarrollando, apunta a tener definido y caracterizado el modelo clúster. Y aquí, de alguna manera, permítanme desglosar algunos de los componentes que ustedes están viendo en pantalla. Uno de los temas más importantes y a los que le damos mayor relevancia es el tema de la identificación y caracterización del capital social. ¿Y quiénes son los actores? ¿Cuáles son los niveles de interrelación que se tejen al interno del tejido social? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Qué niveles de confianza existen? ¿Qué capacidad de asociatividad existe entre sus integrantes? ¿Qué niveles de empoderamiento existe o no? ¿Qué niveles de conflictividad social se han desarrollado o no? El análisis y la resolución de temas asociados al problema del capital social es muy importante en la medida en que muchos proyectos o muchas iniciativas pueden contar con el financiamiento adecuado, pueden contar con el aporte institucional, con programas de capacitación, de asistencia técnica, pero si los problemas al internos del tejido social no se logran resolver de manera adecuada, lastimosamente las iniciativas no llegan a buen puerto. Otro de los temas importantes dentro de nuestra propuesta alrededor del modelo clúster con enfoque a las MIPYMES y actividades de la economía popular y solidaria tiene que ver con la definición del marco normativo y operativo de un clúster. ¿Cómo constituir las unidades de gestión? ¿Cómo va a regularizarse la operación de un clúster, los reglamentos? Construir el plan estratégico, muy importante para definir las estrategias y los objetivos estratégicos por los que hay que trabajar con indicadores de gestión, procesos y automatización, levantamiento de sistemas de gestión de calidad. Trabajar en temas de mercado. Trabajar en temas de mercado, en actividades relacionadas con la inteligencia de mercados, con los requerimientos de los mercados. Las oficinas comerciales que tienen el país en el exterior deben convertirse en uno de los principales agentes para generar información a los clústeres y a las micro, pequeñas y medianas empresas que participan de esta iniciativa. ProEcuador debe ser otra instancia del gobierno que fomente de manera importante este esfuerzo que se va a hacer alrededor de los clústeres. Quienes han tenido la suerte de participar, por ejemplo, en eventos internacionales o en ferias, dan cuenta de que
las grandes empresas mayoritariamente son las que garantizan su presencia en este tipo de eventos. Tienen mayor conocimiento de mercado, conocen estrategias de inserción, conocen a clientes en el exterior. Y lo que ocurre con las micro y las pequeñas es que tienen muy poca inserción en los mercados internacionales y en consecuencia adolecen del conocimiento necesario para procurar acercamientos con clientes en el exterior. Acercamientos con clientes en el exterior que no deben caer un poco en lo que ocurre acá en la economía interna, ¿no es cierto? De que los procesos de comercialización pasan por la cadena de intermediación, encareciendo los precios de los productos y haciendo que nuestra economía se vuelva cara desde la perspectiva de los productos de primera necesidad. En el mercado internacional ocurre algo similar. La dependencia de intermediarios, de importadores, de mayoristas, de brokers, dificulta mucho el llegar a mercados en donde los precios de retorno deben ser mucho más accesibles. Vamos a trabajar en procesos de certificación ISO, en procesos de acceso a mercados como EURGAP, comercio justo, muy importante para poder retribuir de mejor manera el esfuerzo que se hace a nivel de la producción. Temas de comercio electrónico, más aún en medio de una situación tan complicada como la que atraviesa no solo el país, sino el mundo en general, para desplegar iniciativas de comercialización de productos, tanto para mercado local como para mercado internacional. Temas de logística asociados, entender cómo funcionan las cadenas de transporte, las agencias de carga, couriers, empaques, documentación asociada. Temas de financiamiento, y aquí me voy a detener un poquitín más, creo que tengo todavía unos pocos minutos, para entender que además del crédito, hay otras opciones de financiamiento para el sector productivo aquí en el país. La figura del capital de riesgo, por ejemplo, es una opción muy poco desarrollada porque eventualmente es muy poco promovida y porque no se generan las condiciones para que lleguen recursos del exterior a invertir en el sector productivo local, pero la inversión de capital de riesgo, la inyección de recursos vía capital de riesgo en las pequeñas y medianas empresas supone inyección de recursos directo a la vena que no tienen costo financiero asociado. Es decir, aquí no hay intereses asociados, sino quienes deciden participar con una inversión en el capital social de las empresas asumen una posición de riesgo de la mano con los productores locales para sacar las empresas adelante. El tema del crédito, este es un tema que en el país enfrenta muchos problemas y muchas dificultades al momento de su realización. Los principales actores a nivel nacional que tienen responsabilidad en la colocación del crédito con recurso público, por poco ya han paralizado sus operaciones en medio de la pandemia. Pongamos ejemplos concretos. La Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, por ABC razones, decide en medio de la pandemia cambiar su esquema de operación y pasa de banca de primer piso a banca de segundo piso. Todas las actividades financiables por la corporación estuvieron paralizadas 3 o 4 meses en medio de la pandemia y con una necesidad inmediata de recursos por parte de las empresas en términos de la demanda de ese crédito para reactivar sus negocios, sus empresas, pero la corporación decide cambiar a banca de segundo piso, en donde una parte o un componente importante de los recursos pasan a manos de la banca privada y la responsabilidad de colocación de esos recursos están en manos de la banca privada. Los criterios de aprobación de tasas de interés, de sectores prioritarios a los que se canalizarán o no los recursos, están en manos de la banca privada. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que el tema de la colocación del crédito cada vez se va complicando más. El tema del Banco del Pacífico y su programa Reactívate Ecuador, que propone tasas de interés del 5%, lastimosamente es otro proceso que se encuentra trunco, es un ofrecimiento que en la práctica no ha logrado aterrizar y que no ha logrado colocar recursos con la urgencia que necesitaba en los sectores productivos. No puede ser posible que esta línea que, insisto, propone créditos con el 5%
de interés plantee la cantidad de requerimientos que plantea las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el desarrollar un plan de negocios, por supuesto que es necesario, pero ustedes pídanle a un pequeño productor que cumpla con todos los requisitos de calificación que existe este tipo de crédito, para ver la cantidad de limitaciones que se encuentran, además de que un proceso de aprobación de una operación del tamaño que sea, y no les exagero, porque trabajo en el tema de consultoría también con el sector privado, no es inferior a los 3 o 4 meses. El tema de Ban Ecuador es una situación similar. Lastimosamente los recursos no se colocan a tiempo, hay una falta de oportunidad en la colocación del crédito terrible, y el dinero que está disponible para reactivar a la economía y el sector productivo no se logra colocar. Otras opciones de financiamiento que tienen que ver con inversiones ángeles, con el mercado de capital, con el crowdfunding, que son iniciativas de financiamiento colectivo que de alguna manera ya se contemplan en la ley de emprendimiento ahora, son opciones de financiamiento que se deben considerar hacia adelante y con mucha seriedad, y particularmente para el tema clúster. Otro de los ejes importantes dentro de la caracterización del modelo, y en donde vamos a trabajar articuladamente con el sector público y el sector privado, y por supuesto la academia, es en procesos de capacitación, asistencia técnica, incorporación de tecnología, innovación, procurar la articulación de diferentes organismos nacionales e internacionales para que participen en este esfuerzo colectivo que debe sostenerse para que iniciativas de esta naturaleza lleguen a buen puerto. El componente cuarto, ya dentro de la proyección de nuestra propuesta, pretende identificar 3 clústeres e implementarlos, y por último, contar con un sistema de información para aglomeraciones y clústeres operativos. ¿Esto qué quiere decir? Que al país nos puedan visibilizar internamente en su estructura productiva íntima, que entendamos efectivamente al interno del Ecuador y también en el exterior, qué es lo que tiene el Ecuador para ofrecer, cuáles son las principales potencialidades que tiene el país por región, por provincia, por cantón, por parroquia, qué indicadores de gestión van asociados a la actividad de clústeres en términos de generación de empleo, de inversión, de productividad, de innovación, de tecnología. ¿Qué tipo de encadenamientos podemos identificar a través de este sistema de información que nos permita ubicar con mucha facilidad a proveedores de materias primas, de insumos, de materiales? Esto en encadenamientos hacia atrás, en encadenamientos hacia adelante, procesos de acopio y valor agregado, logística, comercialización, inteligencia de mercados, entender las oportunidades de inversión que existen por actividad económica, por opciones de financiamiento disponibles, cuál es la oferta y demanda de bienes y o servicios de un clúster en actividad en el país, y qué es lo que supone la participación de otras entidades con las que se aspira a colaborar, como el gobierno, las universidades, la economía popular y solidaria, el sector privado, las cámaras, la banca pública y privada, etcétera, etcétera. Esto un poco en resumen, y ajustándome estrictamente al tiempo que tengo para la presentación, resume la propuesta que la universidad está llevando ya al territorio. Repito, tenemos 2 convenios suscritos con el gobierno provincial del Carchi y con el municipio de Alausí, en procura de implementar 2 o 3 modelos de clúster que nos permitan luego replicar este modelo a nivel nacional. Les agradezco por la invitación, y si más adelante existen preguntas o inquietudes, pues con gusto estamos atentos para solventarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, al economista Rafael Pacheco, quien nos ha hablado sobre la reactivación económica productiva desde los gobiernos locales, específicamente desde los modelos clústeres, con un enfoque en las MIPYMES, la economía popular y solidaria y el emprendimiento. Muchas gracias a usted, economista Rafael Pacheco. Tengo entendido que tenemos unas preguntas. Gabriela, no sé si nos puedes indicar si es que hay preguntas, por favor. Perdón. Buenas noches, economista Pacheco. Tenemos las siguientes preguntas.
de nuestros participantes. Requisitos para emprender un negocio bajo las iniciativas Clúster. Es una pregunta no tan fácil de resolver, porque esto lo que supone en principio es aperturar totalmente la gestión de las empresas a propuestas asociativas o participación en encadenamientos productivos que nos permitan luego insertarnos en un modelo de gestión totalmente diferente. Es decir, las empresas tienen que dejar de lado el carácter individual en la gestión de sus negocios, de entrar en procesos de compartimiento de conocimientos, de tecnología y por supuesto la decisión de avanzar al cumplimiento de objetivos en conjunto. No es una propuesta de corte individual y eso tiene que entendérselo muy claro y para eso habrá que trabajar una serie de etapas y procesos desde la socialización y entendimiento del objetivo de un clúster hasta su modelo de operación. Gracias. Una pregunta más. ¿Cómo incentivar la asociatividad como elemento fundamental para generar clústeres, tomando en cuenta que existen muy pocos emprendimientos asociativos en varios territorios, especialmente en las zonas urbanas? El tema de las asociatividades es un tema que efectivamente lo tenemos en el día a día de las discusiones alrededor del desarrollo de la actividad productiva y hay muchos esfuerzos asociativos exitosos, pero que lastimosamente no logran tener la continuidad que se requiere. Yo quiero poner un ejemplo para entenderlo de mejor manera, que es lo que ha ocurrido con esto y cómo se cambia mucho la realidad de la actividad productiva. Uno de los principales modelos a referir internamente es el caso de la industria textil, lo que ocurrió en Atuntaqui en 1930, me parece, se constituye la industria textil en Imbabura. Si es que ese es el nombre y la memoria no me falla, que en su momento dio empleo a más de 600 personas. Esto quería decir que por lo menos una persona de cada familia que vivía en Atuntaqui trabajaba en esta empresa. El sector textil con el paso de los tiempos fue enfrentando una serie de problemas y en algún momento para 1965 la empresa entra en un proceso de crisis, se cierra la actividad y el espíritu asociativo nace de los trabajadores que fueron liquidados de esa empresa y comienzan los emprendimientos individuales y la necesidad de asociarse en torno al requerimiento del sector, efectivamente, de proteger a la industria textil de lo que algo que en algún momento afectó terriblemente, que fue la importación de textiles originarios de la China que tiraron los precios de los productos hacia el suelo. La UNUDI en ese momento intervino por un periodo corto de tiempo, de un par de años aproximadamente, se logró rescatar la actividad y hoy sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los referentes en términos de lo que el espíritu asociativo representa para mantener y desarrollar una actividad en el país. Economista Pacheco, ¿es posible construir clúster con pequeños productores? Es posible sin duda. La mayor parte de iniciativas clúster en la región se dan con pequeñas y medianas empresas y con actividades productivas de la economía popular y solidaria, sin duda. Lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Brasil es un claro ejemplo de que las pymes pueden participar activamente en iniciativas clúster, sin duda. Gracias, economista. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Agradecemos infinitamente su participación. Les recordamos a los participantes que a través del chat está circulando un link para el registro de asistencia del primer día, del día de hoy. Y también queremos reiterar nuestros agradecimientos a la Universidad Andina Simón Bolívar, a la Universidad Central del Ecuador, a Codesarrollo, a CIPAE, al Fondo Ecuatoriano Popular y un Progreso, y también a la Universidad UTE, quien día a día en todos los talleres, casi en todos los talleres que nosotros desarrollamos, nos están apoyando en este proceso de transferencia de conocimientos a la comunidad. A continuación, el siguiente tema es el emprendimiento solidario como eje importante en el desarrollo de las economías locales. Para ello, nos va a ayudar como ponente el economista Carlos de la Torre Muñoz. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, ex presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ex presidente del directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador, ex presidente del Consejo de Ministros del Fondo de Inversión y Desarrollo de la OPEP, ex decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad UTE, ex subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador, ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Ecuador, consultor internacional en ALADI, en el BID, CAN, Comisión Europea, OEA, docente e investigador universitario, actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad UTE, autor de varios libros y artículos científicos en temas monetarios, financieros y fiscales, con como pueden ver ustedes, una amplia experiencia. Damos la bienvenida al economista Carlos de la Torre. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy afectuoso a todas y todos quienes nos están siguiendo este momento en este evento. Quisiera asimismo que se me permita compartir pantalla para proceder con una presentación y poder entrar en materia. Muy bien, el tema por el cual se me ha convocado a esta reunión es el emprendimiento de la economía solidaria como eje importante en el desarrollo de las economías territoriales. Entonces, yo voy a tomar las tres palabras fundamentales que detrás de ellas hay los conceptos, cómo podemos articular justamente estos elementos. Entonces, estamos hablando de emprendimientos, la economía popular y solidaria y las economías territoriales. Entonces, en esta lógica de estos tres elementos, de cómo se articulan, yo voy a empezar conversando primeramente qué es la economía popular y solidaria. Muchas veces se habla de ella, ¿ya?, pero no necesariamente se entiende qué es la economía popular y solidaria, porque es un término relativamente reciente, es un término que podríamos decir o no es definido en términos estrictos a nivel universal. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Constitución de la República en su artículo 283. Dice que el sistema económico es social y solidario y está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. Si nosotros vamos a la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la economía popular y solidaria es una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo, entre paréntesis, toda actividad económica, en definitiva, consumo de bienes y servicios, mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad. Eso dice el artículo 1 de la ley. Bueno, de acuerdo al artículo 4 de la misma ley, ¿cuáles son los principios en los que se basa la economía popular y solidaria? Ahí están todos esos principios: la búsqueda del buen vivir, del bien común, la prelación del trabajo, es importantísima, sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo, consumo ético y responsable, la equidad de género, respeto a la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas, la rendición equitativa y solidaria de excedentes. Es decir, son todos estos los principios. Pero para entender bien qué es esto de la economía popular y solidaria, es preciso ver el otro lado, lo que es la lógica de la empresa capitalista, justamente como una entidad que participe en las actividades económicas, pero que opera bajo una visión distinta con la que se contrasta la economía popular y solidaria, porque es importante definir ya en términos reales en el Ecuador qué mismo es la economía popular y solidaria, dónde se encuentra y quiénes participan. Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes en ese sentido. Entonces, primeramente voy a citar algunas frases que aparecen en informes de grandes corporaciones capitalistas que nosotros las conocemos. Entonces, ¿qué dicen las compañías acerca de su meta corporativa justamente en este afán de contraste? ¿Ya? Entonces,
Associated Bancorp en su informe anual del 2006 decía que su objetivo era crear un valor superior para los accionistas de nuestra más alta prioridad. ¿Qué decía CLP Holding Limited? Decía, la alta administración y el consejo de directores reconocen que su responsabilidad es representar los intereses de todos los accionistas y maximizar el valor para estos. ¿Qué decía FedEx? La responsabilidad principal de FedEx es crear valor para los accionistas. ¿Qué dice McDonald's? El consejo de directores está unido en nuestra meta para asegurar que McDonald's luche por mejorar el valor para los accionistas. Asimismo, Philips habla de los accionistas. Pirelli habla de los accionistas. Accionistas desde esta perspectiva de las grandes empresas internacionales. Entonces, con este elemento vamos a entender algunas cosas desde la teoría y voy a tener que utilizar un poco ciertos conceptos, ciertas categorías marxistas que nos permiten hacer una distinción justamente de cómo son estas visiones del manejo económico y de la actuación en economía desde la empresa que le denominamos y desde Marx le denomina capitalista frente a la economía popular y solidaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un proceso productivo? Tenemos a los trabajadores que proporcionan el trabajo, lo que Marx decía la fuerza de trabajo. Y tenemos a los empresarios capitalistas, que son quienes proveen del capital, que es los recursos para poder establecer los medios de producción, es decir, las instalaciones físicas, las herramientas, y pongámosle de una vez también los insumos para producir. Es decir, tenemos que juntar a estos dos grupos de actores con lo que contribuye cada uno, y al sumar las contribuciones de ambos grupos de actores, se genera la producción, ¿ya? Pero ¿qué dice la misma teoría del sistema capitalista en sus mismísimos orígenes? Adam Smith, el padre de la economía, porque es el primero que retrata y desarrolla un análisis del naciente capitalismo en la época de la Revolución Industrial. Él plantea la teoría del valor trabajo para explicar el valor, que ahora lo llamamos precio en el mercado, el valor de cambio, el precio de las cosas en el mercado. Y él decía que es el trabajo de las personas el que le da el valor a la producción. Es decir, aquí tengo este taburete que sin el carpintero no existiría. Pero el carpintero solito, que es el que puede elaborar el taburete, necesita de estos medios de producción que no los tiene. Entonces ahí es donde entra el capitalista. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que ese valor, llamado modernamente el precio ya en la transacción en el mercado, ¿ya?, genera evidentemente unos recursos que entran a esta dinámica de producción. Pero esos recursos se reparten, inclusive en las metodologías modernas de cuentas nacionales se denomina de esta manera, se reparten entre los trabajadores, el pago a los trabajadores, que es el salario, técnicamente se llaman las remuneraciones, y el excedente bruto de explotación, cuentas nacionales, Naciones Unidas, Manual de las Naciones Unidas. Y le llama el excedente bruto de explotación, ¿a qué cosa? Le llama a las utilidades de los empresarios, que normalmente son superiores al salario, justamente contrariando lo que la propia teoría del valor trabajo dice, que es el trabajo el que da valor a la producción y por tanto la mayor parte de ese valor de la producción debería retribuirse al trabajo, cosa que no es cierta en la vida. Bueno, eso es la visión marxista que nos lleva a un poco de otros análisis. Pero ¿qué es lo que sucede en la economía popular y solidaria? Evidentemente se necesita el trabajo, las personas van a trabajar. Ahora les vamos a llamar emprendedores, porque son las mismas personas que trabajan las que de alguna manera consiguen los recursos para poder hacerse de los medios de producción. Entonces ahí entran diversas formas para poder hacerse los medios de producción, formas asociativas, cooperativas, etcétera, etcétera, pero son los mismos emprendedores. Entonces ahí la diferencia fundamental está que juntando los dos elementos, trabajo más medios de producción, igualmente hay producción, y sin apartarnos de la teoría del valor trabajo de Adam Smith, esa retribución cuando la producción se vende en el mercado, que le vamos a llamar excedentes, van
al mismo grupo de personas. Es decir, aquí no hay una situación en la que hay un pastel que se divide en dos pedazos. Aquí es un solo pastel para las personas que participan en este esquema porque son los mismos los que están a cargo del trabajo y de los medios de producción. Esa es básicamente la lógica de la economía popular y solidaria, porque no hay lo que vamos a ver aquí adelante. ¿Qué es lo que pasa en la empresa capitalista en esencia? Los accionistas, que son los dueños del capital, evidentemente reciben las utilidades, pero ellos están separados de la operación de la empresa. Y ahí es donde viene el tema de los accionistas. Si los accionistas entregan los recursos sin involucrarse en la actividad productiva y solo con el objetivo de obtener utilidades. A ellos no les interesa qué produce la empresa, cómo produce, etcétera, etcétera. Para eso ahí están los gerentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la economía popular y solidaria? Cualquier unidad productiva, inclusive puede llamarse empresa, ya vamos a ver más adelante, puede estar legalmente constituida como empresa, pero resulta quienes participan en la unidad productiva con los recursos también están participando con su trabajo, ¿ya? Y ahí esos excedentes vienen donde estas personas, pero usualmente esos excedentes terminan ingresando nuevamente a la unidad productiva, es decir, su sentido de participación en la unidad productiva es muy diferente porque hay un involucramiento en todas las actividades en función del beneficio de ellos, en términos de cómo se beneficia la unidad productiva, un beneficio de las personas, y lo que importa es cómo opera la unidad productiva y su involucramiento. Acá hay una separación de quienes aportan con el capital, y eso es importante entenderlo, porque muchas veces se puede presentar el dueño de una tienda de barrio, el dueño de una ferretería, asimismo de la esquina, el dueño de la mecánica también del pueblo, que parecería que es un empresario, inclusive puede estar registrada como empresa esta unidad productiva, pero él en realidad está viviendo su trabajo, tiene que ir todos los días, tiene que madrugar para abrir su negocio, para que éste funcione, porque está entregando fundamentalmente su trabajo. El accionista no entrega para nada su trabajo, es exclusivamente capital. Entonces, bajo esa diferencia, que es una de tantas, no es la única, entre lo que es la empresa capitalista y la economía popular y solidaria, ¿ya? Vamos ahora a hablar un poquitín del emprendimiento, para también entender este otro elemento y de ir encajando todas estas piezas a manera de un rompecabezas. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? Aquí he tomado unas definiciones de estándar del Internet que me parece que son adecuadas. Entonces, ¿qué dice esta página de significado? Se conoce como emprendimiento la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, es decir, está vinculado a la empresa capitalista, evidentemente también a la economía popular y solidaria, en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. Esta segunda definición nos habla y nos dice que el emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente ofreciendo a la venta producto, servicio o proceso. La Wikipedia, es decir, nos vincula a empresa, pero vamos a ver cómo entra el concepto de empresa o encaja el concepto de empresa con el concepto de emprendimiento en lo que es economía popular y solidaria. Entonces yo aquí he dividido estos dos grandes espacios partiendo un poquitín de las definiciones anteriormente dichas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? ¿Dónde realmente hay un divorcio del aportante del capital con la gestión empresarial del día a día? Es en la gran empresa, principalmente. ¿Cómo podemos ver acá? Una de las formas de ver esto es las que cotizan en bolsa tienen accionistas. Yo pongo un ejemplo con nombres y apellidos. Un accionista del Supermaxi no tiene ninguna relación directa en la operación de la entidad. Lo que le interesa es que obtenga utilidades y reciba las utilidades como pago. Tenemos el caso de un candidato banquero que públicamente él mismo lo ha dicho, que él sigue siendo accionista del banco, pero que desde hace muchos años él se ha desvinculado completamente de lo que es la gestión del banco. Esa es la lógica de la empresa capitalista. Entonces, evidentemente en el Ecuador la gran empresa
mayoritariamente la gran empresa está aquí en este lado. Habrá también medianas empresas ya que pueden estar topando este lado. Pero ¿qué pasa con todas las demás? En la mayoría de los casos también, porque no podemos llegar a establecer valores absolutos, micro, pequeña y muchas medianas empresas, hay una vinculación directa de quienes aportan con el capital, pero una vinculación directa también con su trabajo y su preocupación por la operación de las empresas. ¿Ya? Entonces, aquí no podemos decir que la economía popular y solidaria está distante de la empresa legalmente constituida. Es cómo opera la empresa. Y en caso ecuatoriano, podemos indicar que entre micro, pequeñas y medianas estamos hablando del 96% de las empresas legalmente constituidas y muchas de ellas, para no decir todas, no necesariamente operan bajo la lógica de la utilidad que se reparte a los accionistas. ¿Ya? Pero evidentemente también tenemos otro tipo de organizaciones que no son empresariales, ¿ya? Que evidentemente están dentro de esta otra lógica, donde están cooperativas, asociaciones, otras. ¿Y dónde están los emprendimientos? Los emprendimientos son los espacios, o podemos decir, son las instancias desde las cuales nacen empresas tal cual, ¿ya? Y también nacen otro tipo de asociaciones. Como vimos, la definición de emprendimiento implica elementos de innovación, de creación, y muchas veces estos elementos terminan en empresas formales, pero como les digo, termina siendo una microempresa familiar que opera bajo cierta lógica que no es la de la gran empresa o de la empresa capitalista en función de sus accionistas. Y no se diga el otro tipo de organizaciones cooperativas y asociaciones que tienen ya una esencia muy marcada, que se aleja de los valores fundamentales del capitalismo, que son justamente el interés individual que planteó Adam Smith y el liberalismo, que definen la mano invisible de Adam Smith. Es decir, inclusive micro, pequeñas y medianas empresas no necesariamente operan sobre la base del interés individual, hasta por sus necesidades de sobrevivir, y establecen ciertas asociaciones o vinculaciones que no están definidas exclusivamente en relaciones monetarias. ¿Ya? Entonces, esa es una realidad del Ecuador, no necesariamente se aplica en otras economías. Muy bien, vamos a hablar un poquito del territorio, las economías territoriales y la economía nacional. Aquí quiero establecer algunos elementos para poder mirar qué pasa en los territorios desde una perspectiva macroeconómica, porque aquí quiero hacer un contraste también en lo que es la economía del territorio de lo que es la economía desde la perspectiva macroeconómica. Aquí he puesto unos mapas del Ecuador, del SRI. Estos mapas los uso para mostrar lo mal manejada que está la política macroeconómica. Pero acá me sirve para otra cosa. Estos mapas que tiene el SRI están divididos en cantones. Y el color verde más oscuro presenta cuando de un año a otro, al corte que se hace, las ventas en el cantón han crecido de forma importante. Entonces tenemos las diferentes gamas de colores que nos dicen los diferentes niveles de crecimiento o de decrecimiento, si vamos al rojo, de las ventas. Para el SRI esto es importante en la medida que puede determinar a nivel cantonal cómo evolucionan las economías territoriales en función de lo que a ellos les interesa, que es la recaudación del IVA. Bueno, aquí vemos cómo los colores del verde van cambiando al amarillo y después al rojo en los últimos años, pero lo importante es mirar que hay diferentes colores, hay verdes, amarillos y rojos, ¿ya? Bueno, acá hay puros rojos, ¿ya? Pero esto nos indica que las dinámicas económicas territoriales o locales pueden ser diferentes y operan en base a diversas circunstancias. Desde la perspectiva macroeconómica podríamos decir que los efectos son los mismos para todo el país, pero la respuesta a nivel local puede ser diferente en base a las particularidades territoriales. Es decir, los territorios ofrecen características individuales y propias para la operatividad de la economía en cada uno de ellos. Pero bueno, ¿esto a qué nos lleva? A otro elemento importantísimo. ¿Quién conoce mejor la economía del territorio? Evidentemente, la administración del territorio, los GATS. ¿Ya? De ahí es donde surge un concepto que es importantísimo en la literatura académica
Y en la práctica, en muchos países, y aquí se ha querido avanzar un poco en eso, ¿qué es lo que se llama la descentralización de competencias y la descentralización fiscal? ¿Qué quiere decir eso? Darles a los GATS mayor autonomía en términos de su gestión. Y buena parte de su gestión topa temas económicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se plantea desde la teoría de la descentralización fiscal? Que aquí es inclusive el manejo de recursos públicos, que es uno de los 4 pilares en los que opera la economía de forma integral, la parte fiscal. Y nos dice que un país está descentralizado cuando sus administraciones subnacionales o territoriales vienen gozando de un cúmulo de competencias significativo que requiere a su vez de la disponibilidad oportuna y adecuada de recursos financieros para eso. Es decir, si es que van a operar en términos de impulsar las economías locales o territoriales, que son las que mejor conocen, eso implica no solo que tengan una autonomía administrativa frente al gobierno central, sino que dispongan de los recursos que permitan aquello. ¿Ya? Pero vamos viendo un poquitín qué nos dice la teoría y luego vamos a ver qué es lo que sucede en la práctica en el Ecuador para ver qué capacidad real se tiene desde el gobierno local para el impulso económico a los territorios. Entonces, ¿qué significa la desconcentración de la gestión económica? ¿Ya? Es un proceso de transferencia de competencias administrativas y financieras desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales. Entonces, tenemos 2 niveles. La desconcentración administrativa, es decir, que los gobiernos autónomos descentralizados puedan adquirir más competencias administrativas que van a topar también temas económicos, pero también se necesita una descentralización financiera, es decir, que no dependan de los recursos de la caja fiscal, sino de los recursos centralizados y dependan más de recursos propios. Esa es la idea en la teoría. ¿Y cómo se maneja ya la administración de la economía desde el gobierno central hacia los GATS a sí mismo en la teoría? Entonces, el manejo económico se lo puede separar en 3 grandes líneas. Lo que es la estabilización económica, lo que son los procesos de distribución y lo que son los procesos de asignación de recursos. Entonces, el gobierno central, por definición, opera en estabilización y distribución. La política económica del país, la macroeconomía está acá, ¿ya? Y participa en asignación, pero en el espacio de asignación es donde entran los gobiernos subnacionales. Cómo dirigir recursos puntualmente hacia el impulso a la economía territorial, principalmente a través de provisión de bienes públicos, ¿ya? Entonces, esto también es lo que nos dice la teoría y una descentralización que nos permite una gestión que aporte a la economía desde los territorios debería operar bajo este esquema, dando el espacio que corresponde a los gobiernos subnacionales. ¿Y cómo se entiende esto ya incluso desde una perspectiva de optimización? Pensando en el famoso óptimo de Pareto. Entonces, hay un teorema de Oates que dice que para un bien público será siempre más eficiente que los gobiernos locales provean los niveles de producto Pareto eficientes a sus respectivas jurisdicciones que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme. No leo más, es una redacción un poquitín enredada, pero lo que nos dice aquí simplemente es que ciertas acciones en materia económica, ya en lo que significa asignación de recursos, ya es mucho más eficiente desde el territorio que desde el nivel nacional, justamente por la precisión que puede lograr en este tipo de administración los GATS por su conocimiento del territorio que es particular a los demás territorios. Pero para esto, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita? Justamente que exista una descentralización, no solo en la gestión, sino en los recursos, y aquí están los 3 niveles en los que se entiende esa descentralización. Entonces, el primer nivel, el más bajo, es decir, que la gestión local depende fundamentalmente de ingresos desde transferencias del gobierno central y puede realizar sus propios gastos. Un nivel intermedio es cuando el GAD ya dispone de algunos ingresos propios, pero todavía requiere de transferencias del gobierno central y, claro, realiza sus gastos. Y la descentralización completa es cuando el GAD puede operar con sus propios ingresos y gastos, entonces ahí sí puede enfocarse a desarrollar su gestión en términos autónomos y por lo tanto puede incidir de mejor manera en la potenciación de la economía local, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que
En la norma ecuatoriana estaríamos por acá, pero en la realidad ustedes saben, incluso el día de mañana los municipios están convocados a hacer un plantón, entiendo ahí, frente a las autoridades del país, en vista de que no han recibido ni siquiera los recursos que por ley les corresponde y encima más se les baja sus presupuestos de aproximadamente 800 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos un problema práctico. ¿Qué capacidad de gestión para impulsar la economía a nivel de territorios pueden tener nuestros GATS si es que estamos retrocediendo en términos de lo que es la descentralización? Entonces, aquí hay un pequeño problema. Vamos ahora a integrar varios elementos. El emprendimiento, la economía territorial y la política económica nacional, que al fin y al cabo es el paraguas y como vimos es la que opera fundamentalmente en lo que es estabilización y en lo que es distribución, obviamente también asignación. Ya. Entonces aquí voy a hacer algunas reflexiones. Ya. El emprendimiento se inscribe con otros modelos de organizaciones productivas, incluidas las empresas formales, bajo la lógica de la economía popular y solidaria. Es decir, hay empresas formalmente constituidas que pueden estar pisando el espacio de la economía popular y solidaria, y tanto empresas formales como otro tipo de organizaciones parten de emprendimientos. Entonces, son varios tipos de entidades que están operando bajo la lógica de lo que es economía popular y solidaria, inclusive empresas. Toda organización productiva opera a partir de ventajas comparativas y competitivas del entorno físico y de negocios en el que realiza su actividad. Es decir, no importa si es un emprendimiento, si es ya una empresa formal, grande, mediana, pequeña, si es una asociación, si es una cooperativa. Todos van a operar buscando las ventajas que les dan los territorios en los que operan. Entonces ahí viene también el tamaño y los lugares físicos de operación que pueden tener las entidades, las unidades productivas, para poner un nombre genérico. Si es en lo local, en lo regional, en lo nacional o en lo internacional. Evidentemente una gran corporación transnacional, ¿ya?, va a operar a nivel internacional porque va a poder manejar, incluso sus procesos productivos, puede manejarlos repartidos a nivel internacional. Pero los emprendimientos, ya las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, obviamente, van a operar sobre la base de las ventajas comparativas y competitivas a nivel local. Eso es lo que les da ventaja, ¿ya? Pero las desventajas van a verse dadas desde la perspectiva macroeconómica, porque los shocks exógenos van a pegarles en términos generales como le pegan a todo el país, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, los beneficios están desde el territorio, pero a veces los impactos negativos vienen incluso desde un nivel global, ¿ya? ¿Qué es lo que decimos acá? Los condicionantes económicos, sociales, territoriales son particulares, pero algunos dependen y se combinan con los nacionales e internacionales. Cae el precio del petróleo, a todos les pega. Así haya diferencias entre un cantón y otro, una provincia y otra, en términos de los contextos particulares que les pueden dar ventajas comparativas y competitivas. ¿Ya? Otro elemento, no solo de los emprendimientos, sino también de las empresas pequeñitas, es el tamaño. Y eso está relacionado muchas veces con un poco nulo músculo financiero, ¿ya? Y esto les vuelve muy vulnerables a las condiciones adversas a nivel local, regional, nacional o internacional, y principalmente las que se nos viene son las que son a nivel nacional o internacional. Una catástrofe económica a nivel nacional evidentemente va a pegar a los emprendimientos, microempresas, medianas y pequeñas a nivel de los territorios. Pero su fortaleza está justamente en que su operación se basa en otros principios que no son el individualismo, el interés individual y junto a un mal entendido liberalismo, que es un liberalismo sin responsabilidades. Acá es otra la lógica, que es la de cooperación en beneficio común, y muchas veces empresas legalmente constituidas como empresas operan bajo relaciones de cooperación con otras empresas o con otros espacios que generan otro tipo de producciones, especialmente de servicios. Entonces, eso es lo que les da la fortaleza frente a estos efectos negativos que no son propios del territorio. Habrá algunos que pueden ser propios del territorio, pero también están muy restringidos
y focalizados, y también su solución va en otro nivel que no es el que corresponde a problemas a escala nacional o a escala global. Bueno, los emprendimientos, al igual que las micro, pequeñas y muchas medianas empresas, dependen evidentemente de la gestión que puede hacer los GATS en materia económica, que sí la hay, se puede pensar que no, pero sí la hay. ¿Ya? Y evidentemente la del gobierno nacional. ¿Ya? Los impactos positivos de su operación, que también es importante, porque es importante desde la perspectiva del territorio, la presencia de estas entidades, es porque generan efecto multiplicador, generan empleo, ¿ya? Generan compras a otras entidades productivas, sean empresas, sean otros emprendimientos, sean cooperativas, asociaciones, en el territorio. ¿Qué es lo que pasa en cambio con una gran transnacional? Sus impactos no se van a dar en el territorio. Las transnacionales traen hasta a sus ejecutivos de fuera, traen insumos importados, operan sobre una lógica transnacional que no va a generar dinámicas locales. En cambio acá, estas sí, y eso es importante. Y ahí sí depende del tamaño, pues. La gestión económica de los GATS es limitada, evidentemente, ya vimos, por la disponibilidad de recursos y principalmente por competencias. ¿Qué pueden hacer los GATS para impulsar las economías locales? No es mucho, desgraciadamente, por las circunstancias que les voy comentando. Bueno, el impulso a los emprendimientos y, por tanto, sus impactos positivos a nivel territorial siempre va a requerir de política económica a nivel nacional. Bueno, vamos a entender rapidísimo, para ir cerrando esta charla, vamos a entender cuál es la realidad actual, pero así en pastilla. ¿Qué pasa con la economía en este momento para luego ver qué se puede hacer? Entonces aquí planteo los dos de los tres grandes sectores institucionales como se maneja en la teoría y se maneja en las estadísticas internacionales. Hogares, ahí estamos las personas que entregamos nuestro trabajo a las empresas, también al Estado, no lo he puesto acá, y las empresas que nos entregan bienes y servicios. Entonces, como nosotros consumimos, ¿ya? Eso es lo que activa la producción, y es aquí donde están los emprendimientos, del lado de la producción. Evidentemente, para que nosotros podamos obtener esos bienes y servicios, trabajamos y recibimos pagos monetarios que se llaman salarios, y con esos pagos monetarios que se llaman salarios, hacemos los pagos monetarios para recibir los bienes y servicios. ¿A qué voy con esto? Repito, el consumo es el que arranca el circuito. Luego va la producción y luego la producción es la que genera el empleo. Y con el empleo se genera más consumo, pues, porque quien tiene un empleo tiene para consumir, pues, si no, no consume. Y esto es importante porque muchos empresarios nos dicen que crean empleos, ellos no crean un solo empleo. Yo ya quiero ver a una empresa, emprendimiento, asociación, o sea, que no venda nada. Simplemente no va a necesitar el trabajo, pues porque va a dejar de producir. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el COVID-19? Simplemente hubo una ruptura de estos circuitos y nos afectó a esta dinámica de la economía. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo el gobierno desde la política económica nacional. Entonces, ahí tenemos el mismo circuito, pero, y los emprendimientos en el lado de la producción. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Reducción salarial, despidos masivos bajo el pretexto del Estado obeso, que no hay tal si revisamos cifras, eliminación del subsidio a los combustibles, eso va a encarecer la producción local y por tanto vamos a enfrentar inflación, liquidación de empresas públicas, reducción de presupuestos de salud y educación, precarización laboral y encima ya nos están anunciando subida del IVA. ¿Qué es lo que están haciendo? Matando el consumo, pues. Matado el consumo, mata la producción y evidentemente afecta a emprendimientos, afecta a la economía popular y solidaria, que es donde están los emprendimientos, y mata el empleo. Entonces, propuestas de política económica nacional. Pues aquí hay varias, ¿ya? Que van, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo y más bien me voy a concentrar en las locales, ¿ya? Hay que aplicar incentivos al consumo. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Una importante, que cobre a los morosos, pues ya están debiéndole otra vez $1.500 millones a la caja fiscal y con esos recursos se pueden generar mecanismos para ponerle plata en el bolsillo de la gente. Básicamente de eso se trata. Pensemos en un IVA diferenciado, bajarle el IVA a las actividades que generan alto empleo y que insumen insumos nacionales. Bueno, asimismo, una política fiscal amigable, esto
puede ser importante, por ejemplo, eliminación del anticipo del impuesto a la renta para micro, pequeñas y medianas empresas. Si hay emprendimientos que se han constituido como microempresas que no pagan anticipo al impuesto a la renta, es así. Para las grandes sí hay que cobrarlas. Eliminar el sistema de bandas para los precios del diésel, porque eso encarece el consumo, ¿ya? Bueno, un impuesto a la renta también progresivo para las sociedades. Bueno, apliquemos salvaguardias de una defensa al sector externo para proteger industria nacional. Reformulemos aranceles para que las materias primas y bienes de capital tengan aranceles cero, pero a otras cosas habrá que aplicarles aranceles, ¿ya? Aquí les planteo algo muy rápido desde lo macro antes de entrar a lo territorial. ¿Qué tal un copago temporal del Estado de los aportes patronales de los trabajadores del IES mientras estemos en la pandemia y primeros meses de post-pandemia? El Estado puede hacerlo. En vez de estar pagando anticipadamente deuda externa que no era necesario, etcétera, etcétera. Y aún así se puede hacer recircular recursos desde el Banco Central, cosa que no lo están haciendo. En términos estructurales, deducción del impuesto a la renta de aportes patronales de nuevas contrataciones. En el periodo fiscal, cada nueva contratación de una empresa puede deducir al 100% del impuesto a la renta. Si un emprendimiento se hace una microempresa y le toca pagar impuestos, puede deducir. Devolución de IVA e impuesto a la salida de divisas a las empresas o emprendimientos por la compra de maquinaria nueva. Bueno, hay que impulsar el crédito. Justo ahora que estamos en pandemia, deciden liberar los techos de los segmentos de crédito cuando más bien se debería obligar a que la banca no cobre tanto, principalmente lo que es microcrédito, ¿ya? Y asimismo, algo que yo vengo planteándole a Moreno, yo lo planteé ya en gabinete, eliminemos la barrera de entrada para las sucursales de banca extranjera. Aquí no hay sucursales de banca extranjera. Si me dicen, pero tal es sucursal, no es sucursal. A esta entidad extranjera, por ley, se le obligó a poner el capital completo para constituirse un banco. No es una sucursal. Esa es la principal barrera. ¿Por qué hay esas barreras? Para evitar la competencia desde el exterior. Los bancos del exterior felices vendrían con sucursales y solo poniendo oficinas acá a ponerle dinero al Ecuador, porque aquí las tasas en dólares son altísimas. Y ellos pondrían el dinero a tasas mucho más bajas y harían negocio, y eso generaría una competencia que al emprendedor, al microempresario, le ayudarían muchísimo porque ahora podría disponer de recursos financieros baratos para poder desarrollar su actividad. Pero vamos a lo más importante en estos últimos 5 minutos que me quedan desde lo territorial. Vamos, incentivos al consumo y producción en lo inmediato. Acá, este planteamiento que hago necesitaría una exposición de otros 40 minutos para poder detallar puntualmente de qué se trata. Es la organización de mercados comunitarios, con pagos a través de sistemas de compensación. Esto no es una invención de la nada, son mecanismos que existen en muchas partes del mundo y son sistemas de compensación de pagos. Inclusive a nivel internacional, los países utilizamos sistemas de compensación. Aladi tiene un sistema de compensación de pagos para el comercio internacional. Yo mismo participé en el diseño del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, que se llama el SUCRE, que por cuestiones políticas se le ha dado muy mala propaganda, pero al Ecuador durante casi una década le permitió recibir a grandes empresas ecuatorianas, recibir los pagos por exportaciones a Venezuela, donde hay un control de cambios muy estricto y hubo problemas justamente con los dólares de ese país, pero por este sistema se pudo recibir los pagos sin problema, porque solo se usan los dólares para los saldos finales de operaciones de comercio durante mucho tiempo. Esto aplicado desde una perspectiva de cooperación entre actores, se puede generar estos mercados comunitarios, pero evidentemente se necesita una gestión que es la que tiene que venir de los GATS. ¿Sí? Todo esto tiene que organizarse y gestionarse desde los GATS porque así solito no puede realizarse. En lo estructural, una creación de bolsas de productos agrícolas. En los Estados Unidos hay bolsas de productos y lo que hacen los productores, especialmente de cereales de ahí, ellos venden títulos, valores de su producción futura. Todavía no siembran siquiera, pero ya venden su producción en papeles. Y esos papeles se negocian en bolsas de valores tal cual, y a la final el tenedor del papel es el que reclama el producto, pero hasta eso el productor recibió financiamiento y genera dinámicas financieras importantes que permite tener los recursos para impulsar producción. ¿Ya? Aquí a esto se puede vincular también mecanismos de
compra y almacenamiento desde los GATS, inclusive a nivel nacional, como teníamos la Unidad Nacional de Almacenamiento que ya la destrozaron porque se manejó mal a propósito, pero con esto hasta se puede acopiar la producción que en conjunto con las bolsas de productos genera beneficios para los productores agrícolas. Bueno, impulso a la creación de cooperativas productivas para adquisición y uso eficiente de medios de producción comunitarios. Ustedes van a Francia, Francia sigue siendo un país agrícola. ¿Ya? Obviamente en términos industriales el peso de la industria pesa enormemente, mucho más que la agricultura, pero hay muchísima agricultura en Francia y ellos comen productos nacionales. ¿Cómo es que pueden desarrollar la agricultura inclusive con la tierra que está muy parcelizada y los propietarios de la tierra no es que tienen mucha tierra, es a través de cooperativas y asociaciones que, por ejemplo, varios productores agrícolas, por ejemplo, de vino, incluso hay maíz en Francia, ¿ya? Tienen un tractor para la asociación, para la cooperativa, no es que cada uno compra un tractor. Entonces, lo que hacen es una adquisición y uso eficiente de medios de producción a través de mecanismos asociativos y de cooperación. Bueno, incentivos a las unidades productivas. A ver, pensemos un ratito, eliminación de pago de patentes municipales. Yo sé que eso resta ingresos, pero la patente municipal viene a ser un costo y ciertas tasas que se aplican a unidades productivas vienen a ser costos, ¿ya? Y no se diga la parte de los trámites. Los trámites, si bien el trámite en sí mismo no puede tener costo, pero tiene costo en tiempo, en la gestión que se tiene que hacer para estos trámites que puede hacerse cero papeles a través de internet, los que sean indispensables. Y aquí viene otro elemento importante. Estandarización nacional de trámites. A ver, si yo quiero instalar, digamos, un hotelito en Quito, yo tengo que realizar ciertos trámites que me exige los GATS en el que se ubique el hotel. Si yo quiero poner ese hotel en otra ciudad, en otra provincia, son otros requisitos y otros costos. Entonces, eso también genera una asimetría en términos del desarrollo a nivel de unidades productivas en el territorio y eso también tendríamos que pensar de una manera estructural para estandarizar todos estos trámites que ahora son propios de los GATS. Y por último, incentivos financieros. Organización de las cooperativas de ahorro y crédito en los territorios para generación de productos financieros asociativos en los segmentos de crédito productivo y microcrédito a tasas menores al mercado. Las cooperativas de ahorro y crédito es cada una. Pues se puede hacer pools de cooperativas con productos específicos dirigidos a financiar actividades específicas. Pues se necesita que alguien esté liderando estos procesos. Gestión para identificación de acceso a fondo externo y barato desde las COAC en los territorios. Las cooperativas de ahorro y crédito a veces no pueden desarrollar su actividad porque no tienen fondeo suficiente. Y yo les digo, yo trabajo en eso, justamente buscando fondeo a nivel internacional, relativamente barato, que puede canalizarse a través de las cooperativas de ahorro y crédito para complementar lo primero que estaba indicando. Y aquí planteo, por último, pensemos también en creación de bancos de desarrollo locales. Se puede. Quizás no todos los GATS más grandes, pero se puede crear bancos de desarrollo locales y se puede generar mecanismos y dinámicas similares a las de Ban Ecuador, mucho más eficientes en el territorio, muy bien direccionadas, o equivalentes a las de la CFN, incluso con articulación a la Banca de Desarrollo Nacional. Así que eso es lo que yo había preparado en estos minutos, que resulta pocos para un tema tan complejo y tan extenso. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Carlos de la Torre, muy claro. Nos ha hablado sobre el emprendimiento solidario como eje importante en el desarrollo de las economías locales, para lo cual prácticamente nos ha dado una cátedra de cómo funciona la economía y qué es lo que se necesita para que estos emprendimientos en el territorio se generen y se fortalezcan. Economista, tenemos, me parece, 2 preguntas. Vamos a dar paso, Gaby, por favor, si es que nos puedes ayudar. Economista de la Torre, buenas noches. Tenemos la siguiente pregunta del señor Francisco Moreta. ¿Cómo fortalecer a las pymes si somos quienes sostenemos en gran parte la economía del país en un 85% y realmente creamos fuentes de trabajo? Bueno, yo creo que he mencionado algunas cosas, pero antes de repetir los elementos puntuales es importante destacar lo siguiente. Desgraciadamente, la política económica nacional
al menos en los últimos años, ha operado totalmente en contra de las pymes, ¿ya? Ha operado en función del gran capital nacional y también internacional. ¿Por qué? Porque no ha apuntado frente a las necesidades de las pymes. Como decía, las pymes básicamente, las legalmente constituidas son el 96% de las empresas en este país. Y muchas de ellas con las justas tienen la cabeza fuera del agua, para ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque enfrentan costos altísimos de financiamiento, porque no tienen músculo financiero propio para poder ampliar sus actividades. Entonces dependen de crédito bancario local tremendamente caro. Frente a eso también hay las trampas de los bancos. Y voy a decir clarísimo cuáles son las trampas, ¿ya? Por el justificativo de que el microcrédito es más riesgoso, que no lo es, si es que ya vemos cifras, de que es más caro conceder el microcrédito. ¿Por qué? Porque el oficial de crédito tiene que trabajar mucho más para poder establecer si el cliente es sujeto o no de crédito, por lo que es un cliente que opera en un área rural, etcétera, etcétera. Tenemos tasas entre 25 y 30% del microcrédito. Cuando el crédito de consumo, que si bien es una tasa altísima a nivel internacional, está en 18%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Muchas veces el microempresario revela que necesita para su negocio recursos y le ponen la tasa de microcrédito. Cuando el crédito de consumo que le prestan a cualquiera y que no tiene fuentes de repago ya evidentes, le prestan al 18%. Entonces, eso viene a ser una contradicción del propio sistema, y muchas veces la banca busca calificar cualquier actividad como microcrédito para cobrarle más alto, ponerle la tasa de interés. Entonces, todo eso no está ni siquiera regulado, ni siquiera está analizado, y son elementos que afectan a las MIPYMES. De ahí tenemos lo que yo les decía, el tema de los subsidios. Bien o mal, en el caso de una economía dolarizada, no es como el caso de Colombia o Perú, que pueden devaluar la moneda, ¿ya? Nosotros tenemos costos de producción que son caros por el dólar, ¿ya? Por el hecho de que los sueldos y salarios se mantienen su poder adquisitivo en Colombia y Perú, le afectan al trabajador, ¿ya? Acá, por suerte no se le afecta al trabajador, pero los costos son altos. Entonces teníamos en cambio el elemento que compensaba esos costos laborales altos, que era el subsidio a los combustibles. Eliminado el subsidio al diésel, ya vamos a ver el próximo mes, porque ya está subiendo el precio del petróleo, y hoy día la OPEP, yo presidí el Consejo de Ministros del Fondo de Inversiones de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Están pensando en sostener su oferta de petróleo para que este suba. El momento que pase de los $50 del precio del barril de petróleo, vamos a ver el diésel. ¿A quién le complica? A las MIPYMES. Costos de transporte, todo se transporta, sus insumos van a ser más caros, y colocar sus productos que van a tener que cargar con esos costos van a ser más caros, van a perder consumo, pues van a perder demanda. Bueno, ya nos dicen que van a impulsar una ley para subir el IVA, pues cualquier cosa que nosotros produzcamos y que lleve IVA va a ser más cara, van a comprarnos menos. Es decir, se ha articulado todo en contra de las MIPYMES. ¿Qué es lo que yo planteaba? Justamente abrir el mercado de intermediación financiera para que entren recursos frescos de fuera y bajen las tasas de interés. Eso se puede hacer. No se necesitan mayores cambios que los que vengan de una regulación de la Junta Monetaria. 2, esto sí por ley, establecer, como decía, un IVA diferenciado. Normalmente la producción de las MIPYMES es una producción que primeramente se basa en alta contratación de trabajadores e insumos locales. A esa bajémosle el IVA para que vendan más. Esa es otra de las cosas que la pasé muy rápidamente y que sí se puede hacer. Y luego lo de la tramitología y de todo esto que genera costos y costos y costos, no solo monetarios, sino en tiempo y esfuerzos que se debería racionalizar, pero como eso da negocio a otros espacios informales, se lo mantiene. Así que eso es lo que podría adelantar dentro de una infinidad de cosas que se puede ir pensando y se pueden ir haciendo.
Gracias, economista. La siguiente pregunta de Yolanda Salas. ¿Qué opina de que se haya creado el nuevo sistema SAS en la Superintendencia de Compañías para registrar nuevos emprendimientos como micro o pequeñas empresas? ¿Recomendaría que un emprendimiento se registre como compañía SAS para poder comercializar sus productos o como el tradicional SA, al que no tenemos políticas establecidas, ¿cree que se convertiría en un arma de doble filo? Bueno, ahí sí tengo que revelar mi ignorancia en esos temas porque no trabajo en cuestiones operativas de ese nivel. Gracias, economista. No tenemos más preguntas. Queremos dar las gracias al economista Carlos de la Torre. Nos ha transmitido sus conocimientos en función a su amplia experiencia, una ponencia súper clara de la importancia de los emprendimientos, pero asimismo el apoyo que necesitan de esto. Y para ello nos ha explicado un contexto de cómo funciona la economía prácticamente. Queremos darle las gracias, economista, a usted y también a la Universidad UTE por siempre estarnos apoyando en estos procesos de transferencia de conocimientos a la comunidad. Muchas gracias por todo. Reiterarles a los compañeros que no lo han hecho, el link de registro de asistencia diaria está en el chat, que lo hagan por favor. El día de mañana tenemos 2 ponencias. La primera es importancia de la asociatividad para el fomento de la economía popular y solidaria, que estará a cargo del magíster Guido Duque, subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Y la economía popular y solidaria es importante en la reactivación de las economías locales, que estará a cargo del licenciado José Tonelo, presidente de Codesarrollo y director del Fondo Ecuatoriano Popular Progreso. Les agradecemos por su participación el día de hoy. Les esperamos mañana para abordar estos temas tan importantes para adquirir conocimientos, aplicarlos a la vida diaria y aportar en algo al desarrollo de las economías locales a través de la EPS. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos y les esperamos el día de mañana. Una buena noche. Muy amable. Gracias. 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 Gracias, que les vaya bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amables. Hasta mañana, Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, una buena noche. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, una buena noche.